Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Los que conocéis el canal sabéis que os traigo siempre cámaras a precios razonables para disfrutar, bien sean digitales o bien sean analógicas o de película. Pues bien, hoy tengo algo que contaros que creo que os puede ayudar. Si estáis por entrar en esto de la fotografía más allá de las imágenes que produce vuestro teléfono, este puede ser vuestro vídeo. Lo siguiente es saber si tenéis claro qué tipo de cámara queréis. Pues hay notables diferencias. Por ejemplo, primero, cámaras mirrorless. Son cámaras sin espejo, generalmente más pequeñas, producen imágenes de gran calidad, como una reflex, tamaño generalmente comedido, objetivos intercambiables, visor electrónico donde ves exactamente lo que obtienes, como en un teléfono móvil. Son consideradas el futuro de la fotografía. Segundo, rangefinder o telemétricas. Pueden tener o no objetivos intercambiables, tienen un visor indirecto con líneas de corrección de paralaje para encuadrar y cuentan con un parche que produce una imagen fantasma que cuando se alinea con la realidad es que ésta está en foco. No tienen, por tanto, autofocus. Tercero, compactas y cámaras bridge. Si bien las compactas son más pequeñas, suelen tener especificaciones parecidas, por eso las meto en el mismo bloque. Buenos rangos de zoom, ópticas fijas que no se pueden cambiar y suelen tener pantalla o visores electrónicos, lo más parecido al móvil en una cámara. Y cuarto y último, cámaras reflex. Cámaras desde todos los rangos de precio y de tipo de fotógrafos, objetivos intercambiables y hasta hace poco las únicas en las que los profesionales confiaban para su trabajo. Sensores grandes y visor óptico a través de un sistema de espejos, de aire de reflex por el reflejo, de su pentaprisma o pentaespejo. Visión directa a través del objetivo de la cruda realidad. Pues bien, en este cuarto grupo es donde me quedo hoy, en la reflex, y me quedo con una marca en concreto, con la idea de hablaros de otras marcas más adelante en otros vídeos. Hoy me quedo con las Nikon. Nikon es una buena manera de entrar en este segmento, igual que Canon, Sony, Pentax u otras. La buena noticia es que las ópticas y cámaras de Nikon Reflex llevan la misma montura desde hace muchísimos años, la montura Nikon F. Esto las hace compatibles con cientos de lentes propias y de terceras marcas como Sigma o Tamron. Pero como no todo el monte es orégano, siempre encontramos algunas barreras. Primera barrera con Nikon. La antigüedad de la montura hace que haya ciertas particularidades, y esto es importante. Las ópticas antiguas carecían de autofocus. Esto se añadió posteriormente. Primeramente, Nikon lo añadió a las cámaras en el cuerpo mediante un sistema mecánico controlado eléctricamente, un tornillito que fue desestimado en un futuro apostando por un más rápido y silencioso motor de enfoque en el objetivo. Moraleja: si quieres una Nikon que monte la mayor parte de objetivos, tienes que buscar una con motor en el cuerpo. Desestima las gamas de entrada como las D3000, las D5000, D40, D60, etc. Os está dejando sobreimpresos los modelos más conocidos con motor de enfoque. Segunda barrera. Los objetivos con arillo de diafragma no transmiten la información a la cámara en todos los casos. Al igual que en el caso anterior, hay que conocer muy bien la cámara y los objetivos compatibles y que transmiten toda la información al cuerpo. En general, se reduce a los modelos más profesionales, es decir, generalmente las full frame, pueden montar prácticamente todos los objetivos haciéndolos útiles. Pero claro, como hablamos de cámaras de iniciación y económicas en este vídeo, hablar de full frame nos hace desvirtuar un poco la idea original. Por todo ello nos vamos a centrar en modelos económicos, con motor de enfoque en el cuerpo y que nos permitan trabajar por ello con multitud de objetivos que además podamos encontrar en el mercado de ocasión a precios de risa. Y aquí es donde entra en escena la cámara que os traigo hoy, la Nikon D80. Cumple todos estos requisitos con una calidad a la altura de lo esperado, como vamos a desgranar a continuación. La Nikon D80 nace como sucesora de la D70 en un momento incipiente de la fotografía profesional digital, el año 2006, posicionándose con características semiprofesionales o para fotógrafos entusiastas, pero en un tamaño más comedido que los modelos 100% Pro como la D200 coetánea. Comparte sensor CCD con la Sony A100, con 10 megapíxeles y un ISO entre 100 y 1600 extendido a 3200. Los sensores CCD son de mis favoritos por su look tan de película y esta no es una excepción. Frente a su antecesora, mejoran muchas cosas: ergonomía y peso, pantalla, acepta tarjetas SDHC, vamos, un combo mejorado ideal.
Permite realizar hasta 3 imágenes por segundo por una duración de 99 imágenes en formato JPG o 6 imágenes en RAW. Características potentes, calidad de imagen, buena ergonomía, ligereza frente a otros modelos más pros pero sin renunciar a mucho, ideas modernas como posibilidad de función de integración inalámbrica con el sistema de flashes Creative Lighting System, todo bondades. ¿El problema? Bueno, la electrónica de esa época, que digamos que no es la más fiable del mundo y a veces, y solo a veces, puede jugarnos alguna mala pasada. Paso a contaros rápidamente un poco la cámara por fuera, como hacemos siempre. En el lado izquierdo tenemos el dial de modos por la parte de arriba, tenemos aquí el flash, una zapata caliente, en este caso tapadita, con un protector, y tenemos esta pantalla que nos ayuda con toda la información de la cámara. Es una pantalla típica de las que ya suelen tener las cámaras más profesionales. En cualquier caso tenemos aquí diferentes botones, también en la parte de arriba, uno para seleccionar la medición de la luz, uno para la compensación de exposición, un botón para el drive y que también funciona para el temporizador y para el disparador remoto, y un botón para elegir el tipo de autofocus que queremos, si es continuo o cuál queremos. En el botón de on y off, que es como siempre en Nikon el típico que está sobre el botón de obturación, tenemos este slide, digamos este deslizamiento a la derecha, que nos enciende la pantallita para momentos de poca luz durante unos segundos, como habéis visto ahí. Y este es el sonido de la obturación que produce esta cámara. Ese es el sonido del enfoque. Ahí está. Continuamos con la cámara por la parte derecha, en la cual encontramos en este ladito el colgador de la correa, lógicamente, igual que en el lado izquierdo. Tenemos la tapa para las tarjetas, en este caso ya nos permite utilizar tarjetas SDHC, ya de alta capacidad, no como la Nikon D50, que solo puedes utilizar tarjetas SD de hasta 2 GB, lo cual es importante. Tenemos este grip, que es fantástico, que nos ayuda a agarrar la cámara y a fijarla bien en nuestras manos, y es súper cómodo. Yo no tengo unas manos grandes y me viene fantástico. No sé si a alguien con las manos más pequeñas igual le cuesta un poco, pero bueno, la verdad es que es bastante cómodo. Y tenemos un dial delante, este de aquí, y un dial detrás, que funcionan pues para la apertura y la velocidad en los modos de manuales. Por la parte delantera tenemos, como decíamos, el dial para algunos de los modos de apertura o velocidad, tenemos la luz de apoyo al enfoque, tenemos un botón de función y tenemos este de chequeo de la profundidad de campo, como estáis oyendo. Tenemos por el lado izquierdo, bueno, arriba tenemos el logotipo de la marca, en este ladito tenemos el símbolo del modelo, el D80, tenemos el botón que nos hace abrir el flash y tenemos un botón para bracketing, el botón de liberación del objetivo, que en Nikon, como sabéis, se libera en sentido horario y se ajusta, en sentido antihorario. Y tenemos el botón de ajuste del enfoque, autofocus o manual focus, a un clic, súper sencillo, súper fácil. Por este lado tenemos el conector para el cable de USB para conectar al ordenador, un conector de carga y un conector para vídeo out. Tenemos también el cable de conexión remota y por la parte trasera tenemos botón de la papelera para eliminar las fotos, tenemos nuestro visor con el corrector dióptrico que funciona muy bien, tenemos el botón de bloqueo del enfoque y de la exposición, el dial trasero, los botones de control, reproducción, menú, etcétera, botones directos que se utilizan en conjunción con los diales, todo el tema de los cursores, arriba, abajo, izquierda, derecha, el botón de bloqueo de los cursores y el botón de OK de confirmación. Tenemos una pantalla que, bueno, se ve bastante bien, pero no es gran cosa, la verdad. Las pantallas modernas son mucho mejores y es justamente una de las zonas donde se nota mucho más el tema de la evolución tecnológica. Por la parte de abajo tenemos la montura para el trípode y la tapa para la batería y por supuesto el Made in Thailand. Lo tenemos por aquí. Conclusión. Si quieres empezar con la marca Nikon en el mundo de la fotografía, si buscas además encontrar ópticas decentes para ello a un precio ridículo, la que muestro en el vídeo, el 35-70, lo puedes encontrar por alrededor de 40 euros, si te llama la atención llevar una reflex al cuello y no estas moderneces sin espejo, y si además te gusta tener un dial para apertura, otro para velocidad, un comando para el ajuste de ISO y varios botoncitos más, esta puede ser tu cámara. Emparájala con alguna óptica polivalente y tienes cámara para casi cualquier cosa, teniendo en cuenta que hablamos de material de hace la friolera de 16 años. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, déjale un buen like si fue así, compártelo porque puede que algún amigo tuyo pueda tener esta inquietud y activa la campanita para más vídeos como este.
Os dejo, por supuesto, el link a mis amigos de Fotoastro González, especialistas en fotografía analógica, en el box de la descripción. Gracias y paz a todos.